Muchísimas gracias a todos nuevamente por su asistencia y por permanecer conectados en esta interesante actividad que estamos desarrollando desde el Foro Permanente para la Ciencia y la Educación. En esta ocasión estaremos conversando con dos expertos en temas de transformación digital. En primera instancia, pues nos acompaña María Isabel Mejía, gran amiga de hace muchísimos años, mejor ni digamos cuánto, ¿cierto, María Isabel? Mejor. María Isabel en este momento es la responsable senior de los temas de sociedad digital en la CAF. Con ella, pues nos conocemos desde hace una buena cantidad de años. Ha pasado por muchos ámbitos interesantes de la transformación digital de nuestro país en Colombia. Eh, Entre otras cosas, estuvo en el programa de Computadores para Educar, estuvo en Presidencia de la República hace muchos años trabajando estos temas también, estuvo en la génesis del programa de gobierno en línea que ha ido evolucionando para convertirse hoy en el programa, en la dirección de gobierno digital. Ayer teníamos a Ingrid, su directora, conversando con nosotros al respecto de lo que hoy es lo que María Isabel creó hace ya una buena cantidad de años. Estuvo de viceministra en el Ministerio TIC, inclusive tú fuiste la generadora, la creadora de ese viceministerio. Hoy se llama de transformación digital, si mal no recuerdo, ¿cierto? Sí, Eh, y sí. María Isabel fue la que conceptualizó ese viceministerio. Así que estamos en muy buenas manos en esta conversación al respecto de lo que es la transformación digital y le vamos a colocar el apellido en el ámbito de la ciencia y la educación. También está con nosotros Rebeca. Rebeca, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Con Rebeca también nos conocemos hace también una buena cantidad de años. Ella estaba en su momento, y allí fue cuando nos conocimos, en la Organización de los Estados Americanos, en la OEA. Rebeca dirigía un proyecto bellísimo que era la Red Interamericana de Educación Docente, creo que era la traducción exacta del proyecto que estaba liderando Rebeca. Y básicamente lo que se estaba intentando, tú me corregirás y profundizarás en ello, Rebeca, era el tema de lograr que en Latinoamérica, en el hemisferio, los docentes, el equipo que tenía la responsabilidad de lograr empoderar a nuestros niños, porque estaba directamente focalizada en básica y media, tuviesen las competencias necesarias para poder realizar el ejercicio. De ahí, hace muy poco, Rebeca salió hacia un proyecto también muy chévere. Estuve mirando la página, Rebeca, de lo que ustedes están haciendo en la Universidad de Colorado, en Boulder, eh, y es un tema muy interesante de innovación en el uso de herramientas, de modelaje, de simulación para el ámbito de la educación. Así que pues también en manos de Rebeca tendremos la posibilidad de hacer un ejercicio de discusión, de conversación, de finalmente de avanzar de manera tranquila y no con el acartonamiento de un panel en el cual vamos a hacer una presentación en PowerPoint y vamos a hablar de. No, aquí básicamente lo que yo quiero que logremos es hacer un ejercicio entre amigos, amigas. Inclusive, María Isabel y Rebeca, ayer cuando iniciábamos el ejercicio, tenemos soporte técnico con María Isabel. Eso, pero fíjate que eso es lo interesante de poder estar en este momento, por ejemplo, ustedes en casa, no sé si Rebeca está en casa o esté en la oficina, pero pues poder compatibilizar las funciones que realizamos desde el punto de vista laboral es muy chévere. Así que, pues mira, yo creo que podríamos comenzar. A ver, hay un tema que todos tres hemos manejado, que nuestra audiencia aquí, si no la totalidad, la gran mayoría de ellos son altos directivos de instituciones de educación superior en Colombia. Tenemos vicerrectores, tenemos rectores, tenemos algunos directores de calidad, algunos responsables del área de tecnología que nos han acompañado a lo largo de estas discusiones. Ustedes conocieron la agenda del evento. Ayer, coincidencialmente, abríamos el evento con representantes del Ministerio de Ciencias, Claro Campo, mujer, responsable de los temas de vocaciones. Desde la perspectiva del Ministerio de Educación Nacional nos acompañaba una mujer, Diana Belén Mora. Diana Belén es la responsable de los temas de innovación educativa dentro de la Dirección de Innovación del Ministerio de Educación. Y también nos acompañaba desde el Ministerio TIC Ingrid. Ay, se me fue el apellido de Ingrid. Ingrid Tatiana.
Monte Sí. Alegre, muchísimas gracias. Aquí me acaban de soplar. ¿Quién también? Mujer, era la responsable de los temas de gobierno digital. Inclusive hay un tema muy interesante. Mi hija, ingeniera mecánica con maestría en robótica y trabajando en Silicon Valley en los temas de eh, medicina, en biomedicina, estos robots para hacer laparoscopias y tal, tenía un letrero gigante en la puerta de su habitación. La, en mayúsculas, el negrilla, grandota, tecnología es femenina. Fíjense lo interesante de la aproximación. Y era una niña de poco menos de 16, 17 años cuando tenía esa percepción de lo que debería ser la tecnología. Y yo he corrido con la suerte de que en el panel que me tocó ayer y en el panel que hoy me toca, estoy con mujeres. Y eso es representación de género. Qué bueno que lo tengamos en esos términos. Y lo que es la transformación digital, pues fundamentalmente es, a ver, ¿cómo utilizamos algo que está en nuestro estándar, que está totalmente transversalizado en la sociedad? Eso no es el futuro, eso es el hoy, inclusive ya es el pasado. Y entonces por eso lo importante es, oiga, por qué la transformación digital dejó de ser un lujo para convertirse en una necesidad, en una obligación? Marisabel, pues tú has estado en estos temas de política pública, no solamente en Colombia, sino ahorita a nivel hemisférico en la CAF. ¿Qué, qué es eso que ha logrado llevarlo de importante a urgente? Sí, mira, Diego, pues primero que todo, muchas gracias por la invitación y quiero saludar a mi compañera de conversatorio, Rebeca. Qué bueno conocerte. Pues sí, Diego, esto ya no puede ser un lujo, sino una necesidad, porque es que definitivamente América Latina tiene todavía unos problemas estructurales, otros que han sido coyunturales, algunos que tuvimos con la pandemia, pero que todavía deben ser resueltos. O sea, en América Latina todavía tenemos unos problemas de corrupción muy graves, tenemos unos problemas de inequidad. Hablando de educación, tenemos altas tasas de deserción escolar que no se dan en otros países del mundo, pero sí en América Latina. Eh, Problemas para acceso y como calidad de los servicios de salud. Unos problemas, por ejemplo, de lentitud en los procesos judiciales. En las ciudades tenemos problemas de inseguridad, de movilidad, contaminación. Bueno, en realidad unos problemas que tenemos hace mucho tiempo y que no se han resuelto y entonces hay una gran oportunidad, entonces aparece como una gran oportunidad para mí tres cosas que son la tecnología, los datos y la innovación. Yo digo que la tecnología combinada con los datos y combinada con la innovación, pues son una gran oportunidad que nos da este mundo en el que estamos viviendo para ayudar a solucionar esas problemáticas públicas. Y pues es urgente solucionarlas. Entonces, lo que uno no puede hacer es desperdiciar esa gran oportunidad que hay en esas tecnologías para solucionar esas problemáticas. Entonces, desde CAF, CAF es el Banco de Desarrollo de América Latina, estamos promoviendo la transformación digital de la sociedad. Por un lado, con estrategias para apoyar a los países en la inclusión digital. O sea, todavía más del 40% de la población de América Latina pues no está conectada. Y entonces lo que hablemos aquí es carretas y si no los hemos acabado de conectar, entonces estamos trabajando en modelos innovadores tanto de financiación como para lograr el acceso universal. O sea, hay que seguir trabajando en la conectividad. Digamos que es como la base para la transformación digital, ¿no? La transformación digital va más allá, pero pues primero hay que acabar de conectar a toda la población, hogares, ciudadanos, empresas, y ahí viene la economía digital. Entonces también estamos trabajando en promover la digitalización de la economía con una estrategia
de digitalización de las cadenas productivas. O sea, vemos como clave coger cadenas como por ejemplo la cadena de la agroindustria en un país, desde los productores de los alimentos hasta todo el canal de distribución y comercialización hasta que llegue a los consumidores. Entonces, digitalizar todas las cadenas lo vemos como una gran oportunidad. Y por otro lado, el gobierno digital. Y como tú dijiste en la introducción, pues yo llevo miles de años trabajando en el gobierno digital. Y ese es mi rol, digamos, ahora en CAF, que es apoyar a los países en esos procesos de transformación digital del Estado. Lo que queremos es ayudar a que los gobiernos de la región sean más ágiles, como decíamos ahora, más ágiles, más transparentes a través de las tecnologías, de los datos y de la innovación. Lo que en particular estamos promoviendo el uso de la inteligencia artificial. Lo vemos como una tecnología disruptiva para los gobiernos de la región. ¿Y por qué? Porque la inteligencia artificial combinada con la analítica de datos puede ayudar en tres cosas, Diego. Rebeca. Por un lado, una labor, digamos, misional de las entidades públicas es formular buenas políticas públicas, ejecutarlas y evaluarlas. Esa es una primera cosa. Entonces, la analítica de datos le ayuda a uno a entender una problemática, como cuáles, esas que estábamos hablando, una problemática de seguridad ciudadana, de movilidad, de deserción escolar, de lo que sea. El problema que hay a través de los datos los podemos entender mucho mejor esa problemática, desde hace cuánto se da, qué poblaciones afecta, en qué lugares, en qué zonas, está creciendo, está decreciendo. Bueno, por otro lado, cuáles son las causas de esa problemática. Y ya con la analítica combinada con la inteligencia artificial, pues ayuda inclusive a predecir comportamientos, hacer simulaciones de qué pasaría si tomo esta decisión de política pública, entonces cómo se modificaría esa problemática, inclusive hasta la inteligencia artificial le puede dar a los formuladores de política pública recomendaciones de política. Entonces, ayuda, digamos, en todo el ciclo de vida de la política pública. Segundo, ayuda a diseñar mejores servicios para los ciudadanos. Así como el sector privado le da a uno recomendaciones de qué comprar, qué ruta tomar, qué película ver, etcétera, pues el Estado también podría ser mucho más proactivo y diseñar servicios más oportunos y pertinentes para los ciudadanos utilizando estas tecnologías. O sea, un gobierno que no use estas tecnologías para acercarse al ciudadano, para prestarle servicios, mejores servicios, conociéndolo, tiene los datos del ciudadano y le puede ofrecer el servicio en el momento que es para el problema que es, ¿no? Tiene que entender en qué momento de la vida está, qué situación está viviendo y ofrecerle los servicios que necesita antes de que el ciudadano le toque empezar a buscar por 1000 sitios lo que necesita. Y lo otro, pues los problemas que tenemos como de ineficiencia interna del Estado, hay procesos que se pueden perfectamente automatizar con inteligencia artificial y que harían que los servidores públicos se puedan dedicar además a labores mucho más analíticas y que generen más valor, que estar verificando unos requisitos o leyendo cosas que puede hacer perfectamente la inteligencia artificial. Entonces vemos esas grandes oportunidades y por eso desde CAF hemos impulsado el uso de inteligencia artificial. El año pasado publicamos un gran reporte regional que los invito a verlo, se llama Experiencia, Datos de Inteligencia Artificial en el Sector Público. De pronto ahora lo pongo en el chat, no sé si ahí pueden ver el enlace. Y entonces ahí documentamos. Te los paso después, pero sí, compártelo y lo hacemos. Entonces ahí, bueno, hay un capítulo de conceptos básicos y uso responsable, porque ahí viene todo el tema ético también del uso de estas tecnologías y los riesgos que también tienen. Tenemos un capítulo del impacto de la inteligencia artificial en el empleo público, cómo gobernar las infraestructuras de datos que son la base para la inteligencia artificial, y documentamos unos casos de uso de la inteligencia artificial en la salud
diagnóstico de enfermedades combinado también con telemedicina. ¿Para qué se usó la inteligencia artificial en la pandemia? Muchos usos, una cosa espectacular. En la educación específicamente para tener alertas de posible deserción escolar. En la justicia, cómo optimizar esos procesos judiciales a través de la automatización de procesos, por ejemplo, para optimizar la recolección de basuras en las ciudades, para detectar posible evasión de impuestos en los ciudadanos y por último, para detectar irregularidades e ineficiencias en la contratación pública. Entonces, ahí está ese estudio, ese reporte regional que ilustra cómo de verdad estas tecnologías como la inteligencia artificial y combinadas con los datos y con metodologías innovadoras pueden ayudar a solucionar esos grandes problemas que todavía tenemos. Entonces, ¿por qué es una necesidad y es obligatorio y no un lujo? Pues porque es que tenemos que solucionar esos problemas y aprovechar esas tecnologías que ya tenemos. Oye, María Isabel, muy interesante lo que nos planteas de lograr aprovechar los ejercicios que se están realizando desde estas entidades de apoyo multilateral para que en cada uno de los gobiernos en el hemisferio, específicamente por lo que la CAF está focalizado en Latinoamérica, podemos generar esos marcos reglamentarios, esas estructuras de base para poder hacer esa formulación, evaluación y pues obviamente implementación de política pública y por otro lado incrementar los niveles de eficiencia y de transparencia y de participación por parte de nosotros los ciudadanos. Ahí voy a aprovechar lo que acabas de mencionar, María Isabel, de los ejemplos o la explicación que se da en ese texto que nos vas a compartir de la educación. Y ahí, Rebeca, tú pues estuviste unos buenos años dentro de la Organización de los Estados Americanos trabajando estos temas de la educación y muy interesante tu focalización en los niños, en ese proceso inicial en básica y media, que pues obviamente en este momento desde la Universidad de Colorado también estás ya concretando en proyectos específicos de simulación. ¿De qué manera esto que María Isabel nos acaba de mencionar, ese marco reglamentario de la transformación digital necesaria para nuestro hemisferio, ha permitido que la educación evolucione, que la educación la implemente? ¿Qué nos puedes contar de eso, Rebeca? Perfecto, muchas gracias, Diego. Y pues, en primer lugar, muchas gracias por permitirme el honor de estar aquí, particularmente al lado de alguien tan importante como María Isabel. Realmente aprecié escuchar su perspectiva muy sistémica, porque creo que pues eso sí, seguramente lo necesitamos. Yo de mi lado vengo de múltiples perspectivas, así como pues mencionaste, Diego. He trabajado en varias organizaciones nacionales, multilaterales, pero la verdad es que vengo, creo, hasta más con mi identidad de maestra. Enseñé en las escuelas públicas de los Estados Unidos por 7 años como maestra de física introductoria. No he enseñado a nivel de la universidad, aunque trabajo ya en una universidad. Generalmente trabajo con maestros y maestras de primaria hasta secundaria superior. Pero bueno, entonces espero que sirva de algo. Sí, básicamente, mi perspectiva sobre esa pregunta ha sido muy impactada por mi conocimiento de la literatura, de la investigación educativa y también las herramientas que existen específicamente para enseñar las ciencias y las matemáticas. Y creo que algo más que quiero agregar antes de responder completamente es que también pues vengo de la generación millennial, que generalmente como que nos consideran como nativos digitales, aunque no sé si realmente estoy de acuerdo con eso. Pero para responder a esta pregunta de cómo se está planteando en el aula, pues creo que siempre hemos tenido tecnología, pero TICs, así como las estamos conceptualizando, realmente es algo que empezó con mi generación. Así que si estamos pensando en los últimos 20 años, es decir, desde mi primer año en la preparatoria como estudiante hasta el día de hoy, yo creo que hemos visto como al menos 5 cambios. Y seguramente estos no son, probablemente es una visión limitada, pero es lo que me llega a la mente como tal vez lo más impactante, al menos en mi
en mi experiencia vivida como educadora, digamos, ¿no? Yo diría que el primer cambio, la primera evolución que realmente he visto es esa conectividad y el acceso a la información. Y creo que cómo ha impactado realmente en el aula es que ahora reconocemos mejor la diferencia entre lo que sí podemos y no podemos preguntarle a Google. Siempre decíamos en inglés, Googleable questions. Como maestro o profesor, ya no queremos hacer ese tipo de preguntas que simplemente se pueden responder al hacer una búsqueda en Internet, ¿no? Los simples hechos, digamos, que podemos acceder de estos recursos, realmente ya no quiero decir que no son importantes, pero saber cómo hacer esa búsqueda es importantísimo. Y ahora creo que estamos pensando más en la tecnología como si fuera una extensión del cerebro. Si es que sabemos cómo usarla, cómo aprovecharnos de esos recursos, ¿no? Yo creo que el segundo punto es que yo veo que más ahora hay este enfoque en la personalización y reconociendo que hay muchas diferencias entre estudiantes de sus maneras de aprender, sus preferencias de aprender, sus intereses. Y no es que ignorábamos esas diferencias en el pasado, pero era muy difícil. Es muy difícil hacerlo sin tecnología para quitar un poco de esa carga sobre el peso del profesor o del maestro. Y ahora con tecnología podemos atender mejor a las necesidades específicas de cada estudiante. Y pues es algo que nunca vamos a quitar completamente y siempre habrá necesidad de profesor, pero quitemos el peso que no tiene que estar sobre sus hombros para que pueda luego enfocarse más en lo que es más humano y lo que solamente se puede hacer persona a persona, ¿no? Relacionado con esto, hay dos otros puntos que yo veo. Retroalimentación dinámica e inmediata. Y esto tiene un poco que ver con el AI que escuché de María Isabel. Ahora realmente sí podemos usar tecnología para entender lo que está pensando alguien, ¿no? Dónde tienen sus debilidades, dónde tienen sus fortalezas. Y, por ejemplo, ahora que estoy trabajando con las simulaciones FED, lo cual, pues, honestamente, aunque solamente llevo un poquito más de un año con este proyecto, trabajando con simulaciones para ciencias y matemáticas, las he estado usando desde 2005, justo antes de que salí de la universidad, desde mi preparación o formación docente. Y lo que me encanta de este tipo de recursos es que podemos hasta predecir lo que están pensando los estudiantes y luego el sistema puede reaccionar de manera que le ayuda a corregir o mejorar los conceptos que tiene el estudiante. El docente no tiene que estar ahí a cada paso agarrándole la mano para ayudarle a corregir algunas veces algunas de sus ideas, ¿no? El cuarto punto para mí es la gamificación, es decir, el jugar, el aprender a través del juego, pero específicamente usando la tecnología para motivar a los estudiantes y entender el impacto y la importancia de la emoción en el aprendizaje. Yo creo que eso es algo que estoy viendo más fuera del aula, honestamente, que dentro del aula. Lo estoy viendo más como en espacios informales, juegos serios y cosas así. Pero es algo que a mí me emociona muchísimo y algo que personalmente estoy estudiando un poco. Y nada más para dar como unos ejemplos también de lo que estoy viendo, que me emociona mucho. Como madre, yo veo ahora mi hija tiene como una tarea, una plataforma de matemáticas, es como una plataforma diagnóstica que se llama IXL. Y tiene tareas y cada día que hace sus tareas, el sistema sabe cuánto tiempo le toma, sabe no solamente si comete errores, sino también cuáles son esos errores específicamente y cómo se articulan con los objetivos de aprendizaje. Y luego nos da como un panel mostrándonos no solamente su desempeño general, sino también en geometría, su entendimiento de fracciones, su entendimiento de ecuaciones y todo eso. Y no solamente es información muy importante para nosotros para entender dónde apoyarla, pero también para ella es parte del juego. Es muy motivante poder mejorarse en varias habilidades específicas, ¿no? Entonces, todo eso me emociona muchísimo, pero voy a decir la última cosa que yo he visto como un gran cambio, donde yo veo mucho potencial, tiene que ver con no solamente con qué estamos enseñando y cómo estamos enseñando, sino lo que estamos enseñando.
Lo que quiero decir con esto es que pues yo sé que ahora seguimos aún con el currículum más o menos tradicional, y no estoy diciendo que eso es malo, me encanta la física básica, me encantan todas las ciencias, las matemáticas, las humanidades, pero lo que sí veo es que se están borrando un poco las divisiones, así como mencionó María Isabel, son difíciles y complicados los problemas de hoy, y tenemos que entender que estas divisiones de entendimiento, de conocimiento humano, algunas veces pues son teoréticas, no necesariamente son así en la vida real. Y tampoco estoy proponiendo que todos los maestros tengan que enseñar todo, pero lo que sí veo es que tenemos un gran crecimiento en el valor para las ciencias computacionales, no solamente en el coding, sino el pensamiento computacional a través de todas las materias, la programación, claro, y la lógica. También veo mucha importancia en la ciencia de datos, que ahora, al menos en los Estados Unidos, se está dividiendo un poquito de lo que llamamos sé que es parte de matemáticas, bueno, no sé, hay personas que no están de acuerdo, ¿no? Pero hay muchas personas que están viendo ahora la ciencia de datos como algo separado, que tiene su propio, no sé, debe tener su propia trayectoria de aprendizaje. Estoy hablando de bases o fundamentos en estadísticas, big data, visualización de esos datos, pero creo que va mucho más allá que eso. La manera en que representamos los datos, pues cambia el mensaje que estamos enviando a la población y cómo la población, cómo la sociedad responde a esos datos. Ya no podemos dividir el marketing y la ciencia. todo se vuelve un poco conjunto. Entonces, a grandes rasgos, yo diría que la interdisciplinaridad, la contextualización del manejo y aplicación de conocimiento ha cambiado muchísimo. Y pues, para terminar entonces, yo creo que hay que, así como comentó María Isabel, la tecnología ya no es un lujo, sí es una necesidad. Sí siguen habiendo brechas digitales, es algo que no podemos ignorar. Y la verdad es que pues yo creo que la tecnología sí nos puede ayudar con la educación, pero por sí mismo probablemente no va a ser nuestra salvación. No, hay que tomarlo lento y con mucha intención, y pues hay que saber cuáles son nuestros objetivos, qué es lo que queremos resolver usando la tecnología. Acabas de mencionar algo importante y es la tecnología es importante, pero no todo es tecnología. Estoy fraseando lo que comentaste. Inclusive ayer en el panel de apertura con los representantes del ministerio llegábamos a una conclusión relativamente similar. Decíamos algo del estilo, decían las representantes de los ministerios algo del estilo que no es automatizar procesos, sino que es humanizar la tecnología. Y en esos términos, pues básicamente le bajamos la prioridad a la tecnología, que es muy importante para la transformación digital. María Isabel lo decía, hay que arrancar con la conectividad, pero por encima de la conectividad, por encima de la tecnología, estamos nosotros los humanos. Inclusive, uno de los temas que tocabas, Rebeca, era el hecho de que finalmente lo que la tecnología ha logrado es disrupcionar, por llamarlo así, el qué enseñamos, el cómo lo enseñamos y adicionalmente con qué lo enseñamos, porque pues el uso de estas herramientas tecnológicas nos va a facilitar muchísimo la vida. María Isabel hacía mención en su breve presentación de no solamente la educación, sino los diferentes ámbitos del sector, de los sectores sociales. Tú obviamente, Rebeca, lo aterrizas al ámbito de la educación y muy en particular a lo que es la básica y la media, que tiene una relevancia fundamental para la educación superior. En ese nivel es que estructuramos a aquellos estudiantes que nos van a llegar a nosotros en la educación superior. Entonces es una responsabilidad integral. Debemos trabajar de manera conjunta en todos los niveles. Inclusive, si ustedes se fijan en las invitaciones que les llegaron y el material que tenían de la agenda, educación superior se le quitó el apellido en toda la estructura. Y estamos hablando de educación, en esa necesaria expectativa de la integración. Ahora bien, María Isabel, te diste cuenta que ya Rebeca nos está haciendo algunas apreciaciones. Miércoles, es que además yo no estoy muy segura si la matemática, ahí le metemos también los temas de analítica o si son separadas, en fin, son esos elementos que uno podría decir,
Oiga, generemos lenguaje común. Oiga, generemos una visión, una línea de acción. Oiga, el gobierno es el responsable finalmente de darnos a nosotros, la sociedad, ese paradigma, ese marco reglamentario, esa política pública. Y aprovechando, Rebeca, que en este momento nuestro país se encuentra en una coyuntura interesante de cambio de gobierno, de generación de plan de desarrollo, pues tenemos una oportunidad de oro para poder incorporar dentro de esa propuesta que va a haber de Plan Nacional de Desarrollo algunas recomendaciones. Y ahí entonces, María Isabel, además de que ya has participado en ese tipo de ejercicios, ya has vivido la alta dirección de gobierno, ¿qué le podríamos proponer al gobierno entrante que ya está ahí, que está armando su plan de desarrollo, una línea de acción? ¿Qué recomendarías desde tu perspectiva, María Isabel? Mira, Diego, Colombia tiene un documento COMPES, que es un documento de política pública, que es el de transformación digital e inteligencia artificial. Ese documento fue expedido en 2018 y obviamente como todos estos procesos de adopción de tecnología y de aparición de nuevas posibilidades pues van tan rápido, es necesario actualizar esa política pública de transformación digital. O sea, ¿para qué sirve una política pública? Eso sería lo primero. ¿Por qué es necesario tener una política pública? ¿Y por qué debe ser adoptada, además, a través de un documento de política como son los COMPES en Colombia, o a través de un decreto, o que además queden unos lineamientos en la ley, que ya es una ley del Plan Nacional de Desarrollo? Pues es necesario porque ahí es donde se establece a qué le apuesta el país, cuáles son las estrategias, los ejes de acción, se establece y digamos que una política pública no puede ser una simple manifestación como de intenciones, sino que para mí una política pública buena tiene que llegar al nivel de establecer metas, indicadores, recursos responsables, ¿sí? Entonces, mi primera recomendación es actualizar la política pública de transformación digital, y si se pueden establecer algunas cosas en la ley del plan, pues maravilloso. Segundo, hay que establecer entonces cuáles son los mecanismos de gobernanza. O sea, todo país debe tener unos mecanismos de gobernanza para liderar la implementación de esas estrategias de transformación digital, donde que son estrategias de transformación digital no solo del sector público, sino que también impulsas acciones para la transformación digital de la sociedad y de la economía. Bueno, entonces hay que establecer cómo el mecanismo de gobernanza es quién lidera, cómo se coordina entre todas las entidades, entre el nivel nacional y el territorial, entre el sector público con el sector privado. Bueno, todo eso. Entonces, establecer esos mecanismos de gobernanza es muy importante. A mí me parece clave que Colombia trabaje en este momento como base para cualquier política de transformación digital en crear unas infraestructuras de datos. O sea, Colombia cuenta con un COMPES también de explotación de datos, que creo que fue como desde el 2016. Después se creó el Plan Nacional de Infraestructuras de Datos, y que está como en plena implementación. Entonces yo diría que Colombia debe trabajar muy, muy duro en crear unas infraestructuras de datos robustas, que inclusive digan cuál es la gobernanza de esas infraestructuras de datos. ¿Por qué? Porque es que se necesita apoyarse en datos para poder tomar mejores decisiones, para poder afrontar los problemas que tenemos. Es como, a veces dicen que los datos son como la gasolina, como el nuevo petróleo. Yo no lo veo así. Yo digo que los datos no son la gasolina y no son el petróleo, porque no se gastan cuando uno los usa. Son una infraestructura, y por eso enfatizo mucho en el tema de la infraestructura, porque un dato entre más se use, más vale. Y si yo lo uso, no se gasta. Entonces es como un bien de capital.
Entonces, el llamado, digamos, es a construir esas infraestructuras robustas de datos con unos muy buenos mecanismos de gobernanza y que garanticen la calidad de los datos. Tú me preguntas también como de regulación. Cuando aparecen estas tecnologías emergentes como la inteligencia artificial o el blockchain o la robótica, bueno, hay como una tendencia, tenemos que regular eso, ¿sí? Y hay como actores que empiezan a pensar en hacer una ley, la ley de inteligencia artificial. Y realmente a veces esas leyes pueden un poco frenar la innovación. Entonces hay como una distinción entre lo que se llama soft law y hard law, digamos las leyes, los decretos, todo eso que en un momento dado son útiles, pero tal vez uno puede empezar por soft law, que es como una ley suave. Ejemplos de soft law son, por ejemplo, marcos éticos, por ejemplo, para inteligencia artificial, contar con un marco ético que oriente la implementación de soluciones de inteligencia artificial, pues es clave, pero no se necesita una ley para establecer esos principios éticos de la inteligencia artificial y dar herramientas para el desarrollo de soluciones que no discriminen, que no tengan sesgo, que sean transparentes, que si una decisión es tomada o soportada en inteligencia artificial pueda ser explicada al ciudadano cómo se tomó, o sea, la explicabilidad. Bueno, hay una serie de principios que se pueden establecer en marcos éticos y no se necesita una ley. También hay otro mecanismo espectacular que son los sandbox regulatorios. Entonces es como el sandbox es como una arenera, o sea que es un ambiente controlado donde se establecen como, bueno, vamos a actuar en este ambiente controlado y vamos a probar cómo nos va, a ver si es necesario cambiar una ley que ya exista o expedir de pronto una nueva regulación. Entonces se hacen como esos experimentos regulatorios para después sí ya ver si es necesario expedir un decreto o expedir una ley. Entonces digamos que el llamado también es no ponerse a expedir leyes, sino más bien hacer esos marcos éticos, inclusive definición de estándares, hacer hasta laboratorios de innovación donde se encuentren los emprendedores de base tecnológica y con los reguladores y miren ahí a ver cómo la ley existente da para implementar esas soluciones con esas nuevas tecnologías. Bueno, entonces como experimentar con esas tecnologías en unos marcos controlados para después sí ya expedir las leyes. Ahora, esa política pública con esas muy buenas infraestructuras de datos, un marco de gobernanza, unos experimentos regulatorios, pues obviamente hay que combinarlo con la creación de capacidades. Y toca seguir, dele que dele, creando, teniendo programas de formación científicos de datos, pero además la formación no debe ser solo a nivel de los técnicos que se necesitan, sino que desde el nivel gerencial, los niveles operativos, digamos, de una empresa o de una entidad pública, todos tienen que, un proceso de transformación digital implica que todos entiendan cuál es la utilidad de la tecnología y estén capacitados y formados con nuevas habilidades además para aprovechar esas tecnologías y sí, tener esas habilidades que le permitan aprovecharlas. Y bueno, y pasar finalmente, Diego, pasar de la política, de la estrategia a la implementación, porque muchas veces nos quedamos con muy buenas políticas públicas, con muy buenos marcos éticos y muy buenas leyes y tal, pero no pasamos a la implementación. Entonces, el llamado también es énfasis en la implementación de proyectos de transformación digital, pues que pasen de ser pilotos a reales procesos de transformación de las organizaciones, tanto públicas como privadas. Todo eso sería lo que yo recomendaría.
Listo, aquí he tomado nota porque además se los he comentado y pues todos los que estamos aquí presentes somos conscientes de ello. El objetivo final es que mañana para el cierre tengamos un documento inicial de base para poderle presentar a el grupo de trabajo que está impulsando el Plan Nacional de Desarrollo. Y claramente estas recomendaciones que nos haces desde ese nivel estratégico de gobierno en el cual tú has estado, pueden ser bastante interesantes para que lo aterricen realmente. Tú acabas Sí, de decir, no nos quedemos en el etéreo, inalcanzable sexo de los ángeles de la estrategia, sino que llevémoslo al hoy, al día a día, a la realidad, a la implementación. Entonces creo que eso es un tema también bien interesante. Yo no sé si esta frase sea realmente del doctor Albert Einstein, hasta de pronto es simplemente del acervo de frases célebres que el doctor Einstein nunca dijo, pero que pues realmente, sin importar quién la haya dicho, sí tiene mucha validez. Si yo tuviera 60 minutos para solucionar un problema, dedicaría 50 minutos a identificar claramente el problema, estrategia, teoría y tal, y 10 minutos a solucionarlo e implementar la solución. Y es básicamente lo que entendería nosotros tendríamos que desarrollar, es, oiga, pensemos muy bien para dónde queremos ir, ese tema estratégico, pero no nos quedemos allá, bajemos y aterricémoslo e implementemos. Un poco podría ser es esa. como tener esa hoja de ruta, crear las capacidades, porque se necesitan esas capacidades, datos, gente, ¿no? Y pasar a la implementación. Eso creo que es importante y es lo de la implementar. No nos quedemos en la estrategia, vayámonos a la implementación. Oye, Sí. Rebeca, obviamente lo que acabamos de escuchar con María Isabel está en un contexto muy amplio de lo que correspondería a la transformación digital, gobierno digital, como lo plantea María Isabel. Sin embargo, yo sí quisiera aprovechar esa experiencia que tú estás viviendo hoy por hoy en la Universidad de Colorado, en este centro de modelación, de simulación, que lo que está haciendo es entregar herramientas para el hacer, para que esas cosas maravillosas que decimos que se pueden hacer con equipos tecnológicos, con herramientas digitales, realmente se aterricen. Y nuevamente, creo que te estás desayunando, no era un tema específico que tú conocieras, pero estamos en una coyuntura muy interesante en el país y es la creación, consolidación, conformación de un Plan Nacional de Desarrollo para los próximos 4 años y que ojalá no quede como plan de gobierno, sino que quedara como una política pública de Estado, que trascendiera los gobiernos. Ahí, tú que estás fuera del país y que realmente no conoces las particularidades nuestras, lo cual es maravilloso porque vas a llegar o nos vas a proponer algo con una perspectiva totalmente abierta y sin condicionamientos. Para educación, que es tu área muy particular, que nos interesa mucho, ¿qué recomendarías si te dijeran y te llamaran el gobierno? Doctora Rebeca Vieira, ¿usted qué tanto sabe? ¿Usted qué tanta experiencia tiene? ¿Qué nos cuenta que deberíamos colocar en este marco, en este Plan Nacional de Desarrollo? Perfecto, pues en primer lugar le diría muchísimas gracias por darme la voz, porque pues eso sería mi respuesta, es que muchas veces no les escuchamos a las personas que están en efecto pues haciendo la práctica de la educación cuando estamos pensando en qué es el problema y cómo resolverlo, ¿no? Entonces, pues quiero regresar primero a algo que dijo María Isabel que me interesó muchísimo, es esta idea de ley suave y de marcos éticos. Yo creo que muchas veces ni hablamos de eso tanto cuando estamos hablando de la aplicación de la tecnología en educación, pero deberíamos de. Y esas conversaciones se tienen que tomar con maestros y profesores en el aula, hasta con estudiantes también, ¿no? Para entender cuáles son sus necesidades y qué es lo que estamos tratando de lograr. Y también para abrir visiones, porque la verdad es que pues yo como maestra tampoco sabía en ese momento al principio de mi carrera, yo no entendía realmente, pues, qué es lo que estaba pasando en el sistema más grande. Tenemos que crear puentes para tener estas conversaciones y realmente ir pensando, pues, qué es el problema que estamos tratando de resolver. Porque muchas veces, por ejemplo, yo he entrado en escuelas y pues cada salón de clase tiene una pizarra inteligente. Nada malo con eso.
pero los profesores llegaron un día después de vacaciones y ahí estaban, ya no había dónde escribir, querían escribir en algo grande y pues ya no había espacio, la gente se frustra y pues ya no se usa la tecnología. Después de tanta inversión de dinero, muchas veces se toman acciones que realmente no resuelven ningún problema, ¿no? Tenemos tiza y pizarra, funciona genial. Hay casos donde obviamente queremos hacer otras cosas, pero hay que entender qué es el problema que estamos tratando de resolver, ¿no? Entonces, yo creo que para empezar, realmente el gobierno tiene que entender que la tecnología presenta oportunidades y también amenazas. No solamente estoy hablando de amenazas como a nivel tecnológico, social, etcétera, pero hasta amenazas al buen aprendizaje. Les voy a dar un ejemplo de un estudio que yo personalmente estoy haciendo. Yo tengo muchísimo interés en los celulares y en los sensores que tienen, porque podemos adquirir datos del medio ambiente y todo eso y hacer un montón de actividades. Pero algunas veces que yo he visto facilitación con estas herramientas, primero que entro en un aula que no hay tecnología, veo que los estudiantes están hablando entre sí en pequeños grupos, están teniendo conversaciones grandes, están trabajando manipulando cosas, ¿no? Y de repente se les da una herramienta, un dispositivo, y de repente entras en el salón, todos están ahí con su propia pantalla, están súper quietos, nadie se está hablando, y realmente es un tipo de aislamiento intelectual, que yo creo que en efecto es peor que ni haber tenido la tecnología. No tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con la facilitación y el uso ético de la tecnología, tiene que ver con la aplicación. Entonces, yo creo que más que nada, lo importante, bueno, son tres cosas que yo recomendaría. En primer lugar, es tomar consideración de todas las voces de múltiples sectores, empezando con maestros y profesores de aula, formadores, investigadores que trabajan con las aplicaciones prácticas en la educación, porque la verdad, hasta pues hablando desde mi experiencia como maestra en los Estados Unidos, yo sé muy bien que hay políticas o que ha habido políticas muy bien, con buenas intenciones, que en efecto tuvieron impactos no esperados. Pero si hubieran hablado con profesores, yo creo que es algo que hubiéramos previsto y evitado. Y no estoy hablando de políticas en regiones, estoy hablando de políticas nacionales que realmente impactaron las pedagogías que usaron los profesores, no porque querían, pero porque tenían que, porque era la ley. Entonces, cuando intentamos cosas y aplicamos cosas, como en mi caso estoy hablando realmente de nuestra estructura, de evaluar las escuelas y también los estudiantes y pues también los profesores, nuestro sistema de evaluación hace varios años realmente creó un clima muy negativo para los estudiantes. Y en vez de darles oportunidades de crear cosas, en vez de darles oportunidades a los profesores a arriesgarse, intentar innovación, básicamente causó lo mismo. Y creo que sí vimos como, en ciertos casos fue un desastre, ¿no? Fue un desastre educativo. Y pues entonces hay que considerar eso. Yo creo que la otra cosa que yo puedo aportar, al menos a esta conversación, es que hay necesidades distintas dependiendo de la disciplina. Cómo se usa la tecnología, por ejemplo, en clases de física, es muy distinto de cómo se usa en biología, y pues obviamente mucho más distinto que su uso en las humanidades, especialmente si estamos hablando más allá del uso general, como el acceso al Internet, Google Docs. Estamos hablando de cómo hacemos actividades de laboratorio, cómo y en qué maneras queremos presentar datos. Estamos hablando de tipos distintos de tecnologías o pues usos o objetivos distintos, y básicamente cuando estamos usando la tecnología tiene que ser porque o estamos tratando no quiero decir simplificar, pero mejorar el aprendizaje en los casos donde hay conceptos y pues cosas que queremos enseñar que son difíciles de enseñar. Nos debe aportar algo. O puede ser que realmente lo que no estamos usando es tecnología educativa, sino tal vez estamos haciendo educación tecnológica. Para mí eso sí es distinto. Algunas veces el propósito es de saber cómo trabajar con la tecnología. Algunas veces la idea es usar la tecnología para aprender algo más. Hay que entender esas diferencias, hay que saber cuándo aplicarlo. Y pues por último, y algo muy importante que como que creo que
bueno, María Isabel no lo dijo explícitamente, pero hablando de estos marcos éticos, algo que ha estado mucho en mi mente es cómo protegemos nuestros datos. Y lo que quiero decir es como la privacidad de estudiantes y también, honestamente, los recursos que usamos en las escuelas. También cómo protegemos los sistemas financieros y tecnológicos que apoyan nuestras escuelas, porque la verdad es que yo he visto escuelas que de repente dicen, tecnología, vamos a invertir, y no se dan cuenta de lo que se requiere para mantenerlo. No solamente como de día a día el tipo de apoyo que necesitan para mantener las computadoras o para pagar la plataforma, pero muchas veces estas inversiones que hacemos hoy en día tienen impactos por años y años. Y he visto hasta en gobiernos, hasta en ministerios de educación, que un año a otro cambian entre Google Teams y pues otra plataforma. Y eso causa un caos, la verdad. Y para un profesor que tiene todas sus actividades en una plataforma, luego cambiarlo a otro, no es fácil, ¿no? Entonces, la tecnología debería de aportarnos algo, ¿no? Y siempre tenemos que preguntarnos qué es el problema que estamos tratando de resolver y tenemos que preguntarnos si esa tecnología, aplicándola, nos va a permitir resolver ese problema. Acabas de tocar un tema que alcanzamos a conversar en el panel anterior. En el panel previo a ustedes, Rebeca alcanzó a estar conectada un ratico y los escuchó. Era de integradores, de empresas comerciales con ánimo de lucro, que tienen una serie de ofertas de servicios y de productos para que las instituciones de educación puedan asumir el ejercicio de la transformación digital. Hago esa introducción porque una de las cosas que Rebeca nos acaba de mencionar es, oiga, le cambiamos la plataforma, le cambiamos la estructura, la herramienta tecnológica y pues en primera instancia no debería haber mayor inconveniente porque se trata de una funcionalidad, si no similar, si la cambian es para mejorar. Sin embargo, los efectos pueden ser muy complicados. Nosotros como humanos, y eso es el human being, esa es la condición humana, los cambios nos duelen, así seamos proclives al cambio, así consideremos que nos encanta estar en procesos de innovación, siempre hay un ejercicio de reserva frente a las cosas nuevas. Así que esa tercera recomendación es que nos hacías de intentar en lo posible mantener esas estructuras y no solamente desde el punto de vista de herramentalidad, sino también de, comillas, política. Porque pues de pronto hay bandazo entre gobierno y gobierno y eso genera una serie de inconvenientes en la operatividad. Allí también hablabas de, hay unas necesidades diferenciales, particulares, dependiendo de las áreas del conocimiento. Es muy diferente la manera en la que podemos utilizar la transformación digital en el ámbito de las ciencias exactas, física, química, matemáticas, a lo que sería el uso de este tipo de herramientas en los ámbitos de, por ejemplo, ciencias sociales. Entonces, que se tuviese esa perspectiva temática cuando se fuesen a generar estos elementos de política. Y un tema que también mencionabas, Rebeca, es darle voz a los actores. Inclusive en el cierre del panel con las representantes de los ministerios, no recuerdo si fue Diana o Ingrid, hacía un énfasis muy marcado en escuchar a las regiones, y específicamente ella hablaba de las regiones, era Ingrid la que lo planteaba, la importancia de escuchar a las regiones. Tú lo estás planteando en el sentido de escuchar a los actores, escuchar a los profesores, escuchar a los docentes, que esa política que se vaya a armar, ese plan nacional de desarrollo tan importante que tendremos que empezar a implementar una vez salga como ley, sea el resultado de un proceso de consulta. Inclusive, Rebeca, un poco para tranquilidad tuya y creo que para todos los que estamos aquí conectados, se está haciendo un ejercicio de consulta. Ojalá el efecto real sea el de una representación de lo que está ocurriendo en el país y las necesidades desde el punto de vista de educación, que es lo que nos toca. Pues, oigan, de verdad que muchísimas gracias por esta participación, esta, en mi perspectiva, interesante conversación. Espero que a los que estamos aquí conectados y además presentes, pues sea lo mismo, que les haya enriquecido el ejercicio. Y también por lo que tenemos dos perspectivas diferentes y además complementarias. Desde la perspectiva de gobierno digital, transformación de índole genérica con María Isabel y aterrizándolo en el ámbito de la educación y muy en particular con herramentalidades como las que ella está manejando, Rebeca,
en el centro de investigaciones con la cual está vinculada en este momento. Muchísimas gracias, Rebeca. Muchísimas gracias, María Isabel. Les cuento ahorita el ejercicio que vamos a hacer en horas de la tarde. Es el de sentarnos a conversar entre los participantes que tenemos aquí presenciales sobre líneas de acción, específicamente 5 líneas de acción. Y mañana muy temprano haremos una presentación de las recomendaciones que surjan sobre la base de lo que hemos escuchado entre ayer y hoy. Ayer con los representantes de los ministerios, luego con un panel muy interesante de experiencias exitosas de instituciones de educación superior, y cerramos con una conversación también muy llena de datos y de información al respecto de cómo la educación basada en tecnología con transformación digital podría cerrar las brechas existentes de formación, lo que entregamos desde el sector y lo que se requiere en la realidad. Esta mañana comenzamos con Claudio Rama. Yo creo que María Isabel también ha interactuado, tal vez en la última de las ocasiones, de pronto alcanzaste a escucharlo. Claudio es un experto en temas de educación. Él fue el director del IESLAC, el Instituto de la UNESCO para la Educación Superior para América Latina y el Caribe, y publicó un libro muy interesante con la UDUAL. Los invito a que lo busquen, es muy fácil encontrarla en internet. Claudio Rama, Educación Híbrida en la UDUAL, donde se habla de aprovechemos lo mejor de los dos mundos, la presencialidad y el uso de tecnologías. Y acabamos de pasar por un panel en el cual teníamos a los integradores, a los proveedores de tecnología, hablando de lo que podríamos obtener de parte de este tipo de proveedores. Y con ustedes estaríamos cerrando pensando en, bueno, y la transformación digital específicamente para educación y para el Plan Nacional de Desarrollo. Con esos insumos, por favor, pensemos esta tarde en nuestras 5 líneas de acción. Muchísimas gracias, María Isabel. Muchísimas gracias, Rebeca. Saludos a ese gato también que tenías por ahí, María Isabel. Muchas gracias. Bueno, Gracias, Diego. Un gusto, María bien. Isabel. Chao. Bye.